Dios de la gloria, nos encontramos ya en la última clase del módulo Apocalipsis. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros, con todo lo aprendido y con lo demás que vamos a ir aprendiendo en nuestros estudios personales, te pedimos que podamos aplicarlo esto que hemos aprendido en nuestras denominaciones, cada uno, yendo parte por parte, Señor, ya de manera mucho más calmada y no tan rápida como es una clase, Señor, para que el pueblo tuyo aprenda, Señor, de lo que trata cada libro de tu palabra, Señor, en este caso el libro del Apocalipsis. Gracias te damos por toda la bendición que hasta el día de hoy tú nos has podido regalar. En el nombre de Jesús, amén. Clase número 20, en esta clase número 20 lo hemos titulado como anexos. ¿Por qué anexos? Porque vamos a considerar ciertos conceptos que están vinculados, algunos directamente a la escatología, algunos indirectamente vinculados al libro del Apocalipsis. Comenzamos, vamos a ver 5 puntos dentro de estos anexos. Uno es la muerte. ¿Qué será la muerte? Punto número 2, la eclesiología. ¿Qué será la eclesiología? Punto número 3, la escatología y cómo se dividirá. El punto número 4, la segunda venida de Cristo. El punto número 5, la parusía. Comenzamos con la muerte física. La muerte física se da cuando alguien muere solamente corporalmente, es decir, que muere físicamente y deja de existir y ya no está más aquí en la tierra, pese a que esta persona muere. Sabemos que su alma subsiste, o ya sea en el cielo o en el Hades. Ahí dice Mateo 10:28, se dice que el alma no muere, sino que el cuerpo físico es aquella que se queda en inactividad. La muerte espiritual es todo cuando todo ser humano nace muerto espiritualmente, es decir, muerto en relación con Dios, porque viven en sus delitos y pecados. Es decir, que la muerte espiritual es el no, que las personas no tienen comunión con Dios. De este estado de separación de Dios, uno llega a ser hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, y en ese mismo instante en el que Dios produce, en ese mismo instante es cuando Dios produce el nuevo nacimiento, y estos son engendrados solamente por Dios. La muerte física, en unas cuantas palabras, es el estado muerto de comunión que una persona está con Dios, es decir, que no tiene comunión con Dios. La muerte eterna o la muerte segunda, esto lo hemos visto también en algún video tutorial, pero en este caso vamos a recordar qué es la muerte eterna o la segunda muerte. La segunda muerte o la muerte eterna se dará cuando se dé inicio o se ponga en vigencia el infierno o lago que arde con fuego y azufre. Los primeros que irán a parar a ese lago que arde con fuego y azufre serán la bestia y el falso profeta, y después Satanás, y ahí irán a parar todas las personas no salvas. Estarán sufriendo no solo en espíritu o alma, como en el presente se encuentran sufriendo solamente la parte inmaterial en el Hades, sino sufrirán tanto inmaterialmente como materialmente en el lago que arde con fuego y azufre. Un día tanto el alma y el cuerpo de los inconversos serán arrojados al infierno o lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. La muerte de los creyentes. Cuando una persona muere en el Señor, se va directamente a la presencia del Señor. El creyente que muere va directo al cielo o a la presencia de Dios. Concerniente al mismo, podemos leer Filipenses 1:22 y 23. Pablo hablaba sobre la necesidad que tenía de seguir vivo por causa de la obra del Señor. Sin embargo, también deseaba estar en la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, como él lo expresó. Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Dios, lo cual es muchísimo mejor. Antes de que el Señor resucitara, las personas creyentes en Dios iban a parar a un lugar llamado el seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el presente el seno de Abraham ya no está, ya no se encuentra, sino el creyente va directamente a la presencia de Dios, como dice Filipenses 1:22, y que Pablo deseaba estar ahí presente con Cristo. El creyente que muere va directamente a la presencia del Señor y en estado consciente, no en estado de inconsciencia. Otro punto que estamos tratando es la eclesiología. La eclesiología es el estudio de la Biblia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo creyente en Cristo es parte de su iglesia. Antes de Cristo no había iglesia como tal.
El pueblo elegido en el Antiguo Testamento fue la nación de Israel. La iglesia es parte del Nuevo Testamento y cada uno de nosotros lo conformamos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes que nos rodean, que muchas veces confundimos al decir estoy yendo a la iglesia. Está bien decir, si tenemos en mente estoy yendo a la iglesia y tenemos en la mente estoy yendo a la asamblea de hermanos, porque asamblea también es iglesia. Entonces está bien, pero si entendemos que estoy yendo a la iglesia como el lugar de cuatro paredes, entonces está incorrectamente dicho esa oración, porque la iglesia lo conformamos todo creyente que está en Cristo. La naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia de Cristo? La iglesia pues pertenece al Señor. Fue ganada por su sangre, es decir, la conforman todos los salvos en Cristo. Su naturaleza, por tanto, es que es del Señor, es propiedad de Él, y Él lo ganó con su sangre. El gobierno de la iglesia, ¿cómo se tiene que gobernar dentro de una iglesia? ¿Cómo se tiene que dirigir una iglesia? Existen tres formas de gobierno eclesial: la episcopal, la congregacional y la presbiteriana. Sobre estos tres puntos, pues cada uno tiene que ir investigando, porque esto va a ser tema cuando se avance la materia de teología sistemática. En el punto de la teología sistemática está dentro clasificada, bueno, dentro de la teología sistemática hay 12 o 13 puntos, de acuerdo a algunos autores 12, otros 13, y algunos autores solamente consideran 11 temas, y dentro de esos 11 temas, o 12 o 13, se encuentra la eclesiología, y es en la eclesiología donde van a ver las formas de gobierno episcopal, congregacional y presbiteriana. Por el momento pueden ir investigando sobre estas formas de gobierno al interior de la iglesia. La misión y la visión de la iglesia. En Mateo 28, 19 y 20 refleja claramente cuál es la misión y visión de la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios dispone para que las personas puedan tener comunión con Él? En primer lugar, un medio de gracia es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos cómo es Dios y nuestra naturaleza pecaminosa, y cómo el ser humano que no tiene al Señor en su corazón está muerto, es decir, que no tiene comunión con Dios, y esto viene a través de la palabra de Dios. Y el segundo medio de gracia, bueno, no podemos clasificar así por orden, pero ahí ambos son medios de gracia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado a las personas, y pues el Espíritu Santo hace eso en las vidas de las personas, y uno ya utilizando su conciencia, el Espíritu Santo va obrando en ella y le trae convicción de pecado. Entonces los medios de gracia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La escatología. ¿Qué es la escatología? En términos sencillos dijimos que la escatología es el estudio de las cosas futuras o eventos del porvenir, y la escatología se divide en dos: en escatología general y en escatología especial. La escatología general se refiere a los acontecimientos que sobrevendrán a esta tierra. La escatología especial describe el futuro individual de cada persona en el cielo con el Señor, o en el lago que arde con fuego de azufre, o infierno. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo puede referirse a su venida por sus santos, el arrebatamiento de la iglesia, o su venida con sus santos, o retorno visible de Cristo a la tierra para instaurar su reino milenial. Parusía. ¿Qué es parusía? Se refiere a la venida de Cristo de manera visible. Todo ojo lo verá. Es decir, cuando todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. En síntesis hemos considerado 5 puntos. En primer punto era la muerte física, y esta es la muerte física, es literalmente es la muerte corporal de las personas. En la muerte espiritual es el estado en el que la persona no tiene comunión con Dios. La muerte eterna o segunda muerte es el sufrimiento eterno que van a tener en el lago que arde con fuego y azufre todas aquellas personas que no sean salvas. La muerte de los creyentes en Cristo, uno cuando muere en el Señor directamente va a la presencia de Dios. En cuanto a la eclesiología, decimos que la iglesia lo conformamos todos, su naturaleza es que le pertenece a Cristo, el gobierno de la iglesia y episcopal, congregacional y presbiteriano. Y en cuanto a la visión y misión de la iglesia, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y en cuanto a los medios de gracia, tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo. La escatología, dijimos que la escatología es el estudio de las cosas futuras y se divide en dos: escatología general y la escatología individual. La general habla acerca del futuro del planeta Tierra, de la humanidad en general, como también de ciertos fenómenos cósmicos que van a acontecer. La escatología individual habla de cosas futuras, pero respecto a individualmente lo que va a suceder con cada persona específicamente: o se va al cielo o se va al lago que arde con fuego y azufre. El punto número 4, la segunda venida de Cristo. Dijimos que la segunda venida de Cristo puede entenderse como en su venida por sus santos en el arrebatamiento, y la venida de Cristo con sus santos previamente a establecer el reino milenial. La parucía es el retorno visible de Cristo aquí en la tierra. Señor amado, te damos gracias por estos aspectos que son anexos, que tenemos que saber del libro del Apocalipsis o vinculados a él, y que en otra materia se va a tratar otros puntos que no vimos en el módulo. Señor amado, gracias por este módulo que estamos terminando. A ti sea toda la gloria, el poder, la gloria y el imperio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.